Hey, hey, bendiciones. Hoy te invito a que nos tomemos un cafecito. ¿Y qué te parece este Pumpkin Spice Latte que me quedó delicioso? Y es cremosito, cálido, sabroso y súper fácil de hacer. Así es que vamos arriba. Y por acá, para comenzar, ya tengo lista mi cafetera para preparar mi café expreso. Esta es la tradicional cafetera para café expreso. Tú puedes prepararlo de la forma que prefieras, pero debe ser café fuerte. Un cafecito bien fuerte. Y tengo 180 mililitros de leche que calentaré con media cucharadita de mi Pumpkin Spice. Este es el Pumpkin Spice que preparamos en el video anterior. Te dejaré el enlace al final para que vayas a preparar esta receta deliciosa de especias. La coloco aquí en la leche para que al calentar la leche, no la vamos a hervir, solo a calentarla hasta a punto de casi ebullición antes de que hierva. Pero así vamos a obtener todo el sabor de las especias. Vamos a infusionar estas especias en la leche calientita. Y ya mi leche está bien caliente, infusionada con las especias, y la voy a pasar por este colador para que quede todo sin ningún tipo de grumito, y me la llevo a la jarrita donde voy a seguir trabajando. Mi café también ya está listo. Y tengo todos mis ingredientes por acá y voy a comenzar con el puré de calabaza. Este es casero. Te lo recomiendo por encima muchísimo del puré de calabaza que viene en lata, porque este tiene mucho más sabor. Te recomiendo de verdad que lo hagas en tu casa, pero si solo puedes conseguir el de lata, bueno, pues utiliza puré de calabaza de lata. Y voy a colocar una cucharada en esta bella taza con hojitas de otoño que preparé para ti. Una cucharada de puré de calabaza. Y tengo aquí una tacita de café, ¿sí? Una tacita de café, la de Doña Florinda. Una tacita de café, que es el equivalente a un cuarto de taza o 60 mililitros de líquido. Cogen exactamente la misma cantidad, pero para los fines voy a utilizar la tacita de café en vez de 60 mililitros. Pero ya sabes, son 60 mililitros que vamos a estar utilizando de líquido, de los cuales voy a poner 1,5, o sea, 90 mililitros de café fuerte, café expreso. 1,5 de café caliente que voy a adicionar a mi cucharada de puré de calabaza. Tengo una cucharada de azúcar morena o una cucharada de sirope de arce. Cualquiera de los dos. Puedes utilizar azúcar o sirope. Si te gusta el sabor del sirope, puedes utilizarlo. Cualquiera de los dos que te agrade. Yo estaré utilizando azúcar morena, pero una cucharada. Vas a revolver un poquito y con el calorcito del café no vas a tener que batallar demasiado para que se disuelva el puré, puesto que con el café bien caliente esto se va a integrar sin mayores dificultades. Ahora tengo por acá mi leche calientita, ya infusionada con el rico sabor de las especias, que vamos a estar trabajando con este aparatito chulísimo que tengo por acá, que es un espumador. Ojalá y pudieras tener uno. Si no lo tienes, integras tu leche así, pero se consigue muy fácilmente por Amazon. Este lo compré en IKEA, no es publicidad pagada, pero me encanta para sacar espuma a la leche. Lo que haces es que lo prendes y vas haciendo movimientos así, inicialmente de arriba hacia abajo, arriba abajo, muy suavemente, y vas a notar cómo va creciendo toda esa espuma rica, deliciosa,
en tu jarrita de leche. Ya luego que tiene como que la primera capa grande de espuma, te vas quedando solo en la parte superior, te vas quedando ya entonces en la partecita superior, y ahí vas a ver cómo sigue subiendo mucha más espuma. Y yo definitivamente que me quedé extasiada en el momento del tutorial de espumar la leche, y llené mi jarra hasta arriba de espuma. Pero debemos continuar con el café. Entonces hay que agregar media cucharadita de vainilla. Y ahora sí, porque es un café latte, vamos a darle un golpecito y vamos a agregar nuestro latte, nuestra leche especiada al café. Delicioso. Y por encima, si quieres, agregas un poquito de pumpkin spice o canela, lo que gustes. Y tu café ya estará listo. Yo me quedaré por acá revolviendo un poquito más mi taza para bajar la espuma y poder integrar el poquito de leche que me quedó en la jarra, que es parte de la receta también. Pero por lo pronto, ya lo vamos mirando bien bonito el café, ¿verdad que sí? Y ahora sí, mi pumpkin spice latte está listo, delicioso, para disfrutarlo, y espero que tú también te animes a hacerlo. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao!